Bueno, en principio, muy buenas tardes a todos mis compañeros de la UATF de Medicina. Damos agradecimiento al siguiente ponente en este curso de actualización de COVID, al doctor Juan Daniel Pozo, que es uno de los fundadores de la Sociedad Científica de la UATF y es fundador también de nuestra prestigiosa revista, que es Ojo Clínico, y actualmente es jefe de servicio de quirófano en el Hospital Daniel Bracamonte. Y también es responsable del centro COVID del Centro Sevilla. Puede iniciar, doctor Juan Daniel Pozo. Perfecto. En principio, agradezco infinitamente la invitación. Solo quise un poquito aclarar la figura que no tengo los tres cargos en uno, ¿no? Sino es una sucesión de otro, justamente porque la carga administrativa que representa cada uno de estas situaciones es demasiado complicada y conflictiva. Entonces, bueno, actualmente estamos con autoridad ministerial departamental en todo lo que se refiere el COVID a nivel departamental. Así que, si me permiten, vamos a compartir el pantalla, por favor. Muy bien, como os decía, nuevamente agradecido por la invitación. Como ustedes saben, imagino que ya han estado compartiendo en lo que se refiere a las primeras jornadas de este evento que ustedes están organizando. Técnicamente, lo que se refiere a pacientes COVID, pues ha sido algo nuevo para cada uno de nosotros. A países tan poderosos como Estados Unidos, en Europa como Italia, Francia, Inglaterra, les ha agarrado en curva, peor aún a nosotros, que básicamente nos ha agarrado también de una manera bien desprevenida. Ya han ido incrementándose un montón de situaciones, como por ejemplo el famoso mito de la altura, de los rayos ultravioleta, que en una primera instancia nosotros habíamos considerado de que era posible que daba resultados como factores preventivos. Pero lastimosamente la experiencia y el tiempo nos dio ya un baño de realidad y nos hizo notar que realmente nosotros estábamos absolutamente no preparados para este evento, ¿no? Tanto así que hemos llegado a nuestro primer pico, más o menos, que ha sido más o menos aproximadamente a finales de agosto y las primeras semanas de septiembre, donde técnicamente nuestra sala de terapia intensiva que nosotros contamos en el Centro Sevilla, que tiene una capacidad de 22 camas, pero de las cuales solo 15 están funcionales, que son unidades de terapia intensiva totalmente habilitadas y listas para trabajar, teníamos 15, las cuales hemos llegado a 15 unidades de terapia totalmente repletas de pacientes, ¿no? Y lastimosamente, nuestra tasa de letalidad y mortalidad ha sido alta, porque en efecto ya vamos a ir conversando un poquito más adelante, nos ha agarrado de una manera desprevenida y básicamente nos ha demostrado que estábamos todavía en pañales en lo que se refiere al manejo del paciente COVID. En tal virtud, para hacer un poquito entrar en contexto, nosotros habíamos calificado ya a los pacientes en 4 tipos, los que son los asintomáticos, los leves y moderados, los pacientes graves y los pacientes críticos. Pero los únicos que oficialmente están destinados a entrar a unidad de terapia intensiva son los pacientes críticos. En imagen ustedes pueden ver en qué consiste una unidad de terapia intensiva, el del cual está totalmente abaratado de aparatos, de tal forma que son los que sostienen la vida del paciente para poder darle de cierta forma condiciones y de otra forma intentar mejorar la calidad y condiciones de vida del paciente. Entonces, en base a estos 4 tipos de pacientes que nosotros hemos ido viendo en el transcurso de lo que se refiere a la pandemia, pues son los pacientes críticos solo los que ingresaban a esta unidad, mientras que los asintomáticos generalmente eran sintomáticos y leves, eran tratamiento domiciliario, moderados y graves, y ya nosotros teníamos nuestras unidades de terapia intermedia, quienes se encargaban de poder hacer el control de este tipo de pacientes.
Este es a grandes rasgos, más o menos, las fases de cómo se presentaba el COVID, hasta donde nosotros habíamos tenido entendido. Estaba abarcado en 3 estaciones, o 3 estados, o 3 fases, como quieran interpretarlo. Y la que más nos importaba a nosotros era una fase 3, ¿no? Para considerar que el paciente ingrese a una sala de terapia intensiva. En esta fase 3 ya se puede apreciar totalmente una sala de un síndrome de distrés que nos producía una respuesta inflamatoria aguda y que nos podría producir un fallo cardíaco, dependiendo del estado. Y si no controlábamos en esta fase, pues la mortalidad era bastante alta. Pero antes de más o menos, ¿cómo se define que un paciente ingrese a quirófano? Nosotros teníamos 4 prioridades en realidad de lo que se refiere al manejo del paciente. Dando así que la prioridad 1 para nosotros es que sí o sí, y como dice acá, como dice el concepto, son pacientes que necesariamente tienen que ingresar y tenemos que dar todo el apoyo necesario para que ingresen a quirófano. Son pacientes que generalmente necesitan un soporte ventilatorio y que nos permiten actuar de manera inmediata a todo lo que se refiere su estado fuera del COVID, su estado general del paciente. Dentro de este tipo de pacientes nosotros incluimos, pueden ser los posoperados, por ejemplo, estamos en una etapa tan alta de lo que se refiere al tema de embarazos, que básicamente las pacientes que son el hallazgo de COVID es eso, no es un hallazgo casual, que vienen por el detalle del embarazo. Generalmente se tratan de programar para cesárea y si se les hace pruebas rápidas salen positivas, ¿no? Y entonces se tiene que intervenir. Entonces, para nosotros una prioridad 1 son estos tipos de pacientes. Hemos llegado a un punto para demostrar o decidir de que los pacientes menores de 60 años tienen la prioridad 1, ¿no? Mayores de 60 años ya nosotros ha habido un momento donde ya hemos ido relegando y dando prioridad a los pacientes más jóvenes. Otro detalle de este tipo de pacientes es la característica cómo se encuentran en lo que se refiere a la hemodinamia. Estos pacientes generalmente necesitan, fuera de la parte del ventilatorio, que sí o sí es requisito, digamos, que para poder considerar el ingreso a terapia intensiva, pues también es el detalle de que están teniendo una alteración hemodinámica que nos están a punto de causar un choque. Ya puede ser séptico por la patología per se, o un shock de tipo hipovolémico, que generalmente es por la distribución de los líquidos que nos produce el distrés respiratorio y que nos puede causar una falla cardíaca y demás situaciones. Entonces, este tipo de pacientes nos permiten o nos obligan a nosotros a utilizar otro tipo de medicamentos, que en este caso llegarían a ser medicamentos vasoactivos, para poder mejorar de cierta forma la hemodinamia, además de realizar un monitoreo totalmente exhaustivo y personalizado a cada uno de estos pacientes. Entonces, nuestra prioridad 1 son a pacientes jóvenes cuyas características radican en el hecho de que tienen mayor probabilidad de soportar toda la patología en una primera fase y 2, pueden responder de mejor manera a todo lo que es el tratamiento que se les va a realizar. Una prioridad 2, para nosotros una prioridad 2 son generalmente que tienen que recibir una atención inmediata. Nos da chance de poder elegir ya un tratamiento relativamente útil para tratar este tipo de pacientes. Son aquellas personas que de una u otra forma tienen alguna patología de base, pero están compensadas. Pueden ser también aquellos pacientes que fuera de su patología de base, por ejemplo, una diabetes mellitus o una hipertensión arterial controlada, tienen que entrar a quirófano por X o Z motivos, entonces esto para nosotros son un paciente de prioridad 2, ¿no? Necesariamente también tendríamos que definir en este tipo de pacientitos si es que fuera conveniente o no el tema del manejo de la vía aérea, que generalmente para ingresar a terapia intensiva y por la naturaleza que nosotros hemos estado y a la experiencia nos ha estado enseñando,
es de que necesariamente tengan un flujo constante de oxígeno, ya sea por intubación orotraqueal o en su caso podría ser también por el manejo de los BMIs, ¿no? De los de BNIs, de las ventilaciones no invasivas. Pero son el tipo de pacientes que técnicamente para nosotros es aquellos que tienen una patología de base, pero de cierta forma están compensados. Una prioridad 3 son pacientes críticos que están inestables. Son pacientes que básicamente nosotros nos permite decir que tienen patologías crónicas y muchos de estos casos ya pueden tener algunas alteraciones por este tipo de patologías. Como por ejemplo dice en el slide, son pacientes con enfermedades neoplásicas, metastásicas, conamientos cardíacos y demás tipos de situaciones que ponen en riesgo por sí, por la misma patología de base, ponen en riesgo la actuación de parte nuestra para tratar en terapia intensiva. Y fuera de eso, radica de que se pone en una discusión si es que son pacientes para reanimar o de plano pacientes que, como insisto en esto, por su patología de base, nos evitarían o nos pondrían de cierta forma un pequeño candado en lo que se refiere la reanimación en caso de que exista un paro cardiorrespiratorio. La prioridad 4. Acá, este tipo de pacientes definitivamente se ponen en duda el ingreso a una sala de terapia intensiva. Esto ya es a discusión y a criterio clínico del terapista o del personal que se encuentra en terapia intensiva, que está de turno, o consultado con el respectivo jefe de servicio, donde se tienen que ser, básicamente, ya estos pacientes se los puede clasificar en dos tipos. Aquellos que se ponen en duda si ingresar a terapia va a ser beneficioso o no beneficioso. Es decir, que básicamente son pacientes que el ingreso a terapia puede ser que mejore su condición general, como puede ser que absolutamente no le mejore su condición general. Entonces son pacientes de ese tipo de naturaleza que tienen una patología que es prácticamente terminal, pero han sido sobreinfectados por el tema del COVID. Y obviamente el otro grupo, como decíamos, ¿no? Con una enfermedad irreversible, que básicamente nosotros en anestesiología lo manejaríamos como un ASA 5, es decir, paciente que se ingresa a la sala de terapia intensiva, o ingrese o no ingrese, la posibilidad de supervivencia es mínima. Entonces, en un pequeño resumen de todo este tipo de decisiones para ingreso de situaciones, de ingresos a UTI en situaciones críticas, podríamos mencionar que el ingreso a terapia intensiva se tiene que dar la prioridad 1, que sería todas las características que hemos mencionado. Y un ingreso podría ser de una fase inicial a cuidados intermedios, una prioridad 2, o en su caso, este prioridad 2 también puede ingresar a terapia intensiva. Los dos primeros son nuestras prioridades para poder nosotros considerar el ingreso. Y el ingreso a no terapia intensiva nos dice que básicamente son las prioridades 3 y 4, que para nosotros, estando o no estando en la unidad de terapia intensiva, el riesgo de este tipo de pacientes es altísimo. Entonces, nos daría chance de tomar una cruel decisión del cual decir, lo siento, este paciente no tiene criterios de supervivencia necesarios para poder ingresar a una sala de terapia intensiva. Este tipo de decisiones generalmente se toma cuando estamos en épocas de pico, ¿no? Cuando hemos colapsado ya todas las salas de terapia que nosotros, o las unidades de terapia intensiva que tenemos, donde nos da la probabilidad o la posibilidad de poder elegir qué tipo de pacientes se recibe y qué tipo de pacientes no. Hemos llegado nosotros a esta fase, como les comentaba al principio, en más o menos a finales de agosto y las primeras semanas de septiembre, donde hemos tenido que desgraciadamente elegir y decir que pacientes mayores de 60 años ya no pueden ingresar a una sala de terapia intensiva, justamente por el espacio para dar prioridad a pacientes que tienen esta característica de prioridad 1 y prioridad 2.
Para eso, nosotros ya, con esta lógica de saber qué tipo de pacientes van a ingresar a quirófano, nosotros necesariamente tenemos que ir sacando algunas definiciones. Y dentro de esas definiciones, pues es que es paciente crítico, ¿no? Paciente crítico es un paciente que está afectado en uno o más sistemas, posee un riesgo actual o potencial de su vida y presenta condiciones de reversibilidad. Esto es lo más importante para poder considerar qué tipo de paciente crítico ingresa a terapia intensiva, ¿no? Que tenga mínimas condiciones de reversibilidad, que hace necesaria el tema de la monitorización, vigilancia y soporte vital avanzado para poderle dar mínimas o posibilidades de que sea esta patología reversible y darle condiciones necesarias mínimas para ayudarle al paciente y que salga de la unidad de terapia intensiva. Justamente hay que considerar cómo son las características de lo que se refieren el tema de la contaminación hacia el personal de salud. Sabemos que desde el principio que ha existido el detalle del COVID, nos ha dado la oportunidad de poder definir, decidir, y nos han dado clases intensivas y bastante capacitación en lo que se refiere el tema de la bioseguridad para evitar contagio. Y para eso, más o menos en este slide, lo que nosotros queremos demostrar es qué procedimientos son de baja transmisión vírica hacia el personal de salud que está atendiendo al paciente. Desde la colocación de tubo de Guedel, la máscara facial para oxigenoterapia, las compresiones torácicas en caso de que exista un paro cardiorrespiratorio, la desfibrilación, cardioversión, que son otros procesos que son menos propensos a que nos llegue una carga viral alta, la canalización de una vía venosa a una vía central y obviamente ¿no? La administración de fármacos o fluidos intravenosos, que eso ya se hace por catéteres especializados, puede ser, como decía, vía central o vía periférica. Mientras que los procedimientos de alto riesgo de transmisión vírica son las nebulizaciones, las puntas nasales de alto flujo que se colocan a la nariz, la ventilación manual con mascarilla y una bolsa autoinflable tipo ambú, la ventilación no invasiva con CPAP o CPAP, y unas máscaras grandes que se ponen como cascos, que son no invasivas y esas también empiezan a generar aerosoles y al hacer toda esta maniobra, pues nos vamos la mayor posibilidad de contagio. Obviamente que la intubación orotraqueal, la traqueostomía quirúrgica o percutánea también tienen un alto riesgo de transmisión, la broncoscopía, la gastroscopía, la aspiración de secreciones y la resucitación cardiopulmonar, especialmente aquella persona que se encuentra o se encarga de la vía aérea, ¿no? Son los casos donde la posibilidad de mayor carga viral es mayor, ¿no? Es la mayor posibilidad de contagio a través de una carga viral más alta. Entonces, algo que es bien importante que se tiene que considerar en lo que se refiere a la unidad de terapia intensiva es la característica del paciente. Y la característica del paciente en la unidad de terapia intensiva, independientemente que tenga o no patología de base, radica en la carga viral. Cuando un paciente hace una neumonía por COVID, la posibilidad de que exista una carga viral alta, pues es en demasía, ¿no? Entonces se tiene que considerar de una u otra forma tener todos los recaudos necesarios y las características de bioseguridad necesaria para ingresar a una sala de terapia intensiva. Para ello, dentro de lo que se refiere a los protocolos, que imagino que lo han debido revisar, pero más o menos para hacer un recuerdo, más o menos son las características del vestido, ¿no? Desde la colocación de las botas, la colocación del bata, colocación del barbijo o el cubrebocas, los antiparras o las gafas, los gorros y los guantes externos. De esta forma uno ingresa a una sala de terapia intensiva. Pero donde se ha notado lo que se refiere a la epidemiología per se, lo que nos ha enseñado que la mayor parte del personal profesional que trabaja en estas salas se ha contagiado no en esta fase ni dentro de las salas de terapia intensiva,
donde se han contagiado ha sido en esta fase, en el retiro y el cambio de los equipos de bioseguridad. Por eso mismo se recomienda para hacer el retiro necesario de una forma correcta y adecuada del equipo de bioseguridad, primero se eliminan los guantes externos juntamente con la bata. Se saca la bata y los guantes externos salen. Se continúa con la gorra, con la protección ocular o los antiparras, la protección respiratoria, los cubrezapatos o botas quirúrgicas, los guantes internos y por último el lavado de manos, ¿no? Muchas veces al hacer, sobre todo en esta fase del retiro de los guantes externos y las batas, es donde se ha encontrado la mayor cantidad de probabilidades de contagio del personal de salud. Entonces, estas dos fases son muy, 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 muy importantes. Obviamente, cuando nosotros hablamos de terapia intensiva, ya se tiene que considerar así como la misma unidad, porque recordemos que las unidades de terapia intensiva son como cubículos. Más adelante tenemos una fotografía de cómo es la unidad de terapia intensiva en el Centro Sevilla, en el cual es nuestra fuente o nuestro centro de referencia departamental, pero siempre se tiene que considerar el hecho de tomar medidas preventivas, ¿no? Como el equipo de protección y aislamiento, pues el mismo equipo de protección, el manejo de las insuficiencias respiratorias para el paciente, pues con flujos altos y ventilación mecánica no invasiva en caso de que fuera necesario, ¿no? Como podemos ver en la imagen, son personas que ya están manejando y estos otros tienen ya como un casco protector que permiten dar un flujo totalmente alto al paciente para evitar la fuga por los costados de la máscara y se puede usar de una manera adecuada, correcta y tiene un beneficio interesante en lo que se refiere al paciente. Nosotros contamos en el Centro Sevilla con un casco de este tipo de BNIs, que son de ventilaciones no invasivas, el cual generalmente el profesional terapista lo está usando para el destete del paciente, ¿no? Después de haber utilizado intubación, para poder para realizar la extubación, se utilizan los cascos de BNI para poder realizar el destete del paciente y empezar ya a poder liberarle de la sala de terapia intensiva. Como ustedes ya han debido ver, toda la neumonía causada por el COVID, a pesar de la inflamación y el acúmulo de fluidos. Y es ahí donde se trata de actuar y realizar el tratamiento correspondiente para poder darle al paciente una mejor condición. Y una de las principales características es la siguiente. Esta imagen la puse un poquito adelante, como se puede ver, ¿no es cierto? Solo empieza de la parte del hilo bronquial, donde se va diseminando todo lo que es la neumonía. Y esta es una placa de control, pero siendo solo una medida preventiva, fuera de la medicación que sí o sí se empieza a hacer ya los protocolos correspondientes, es la posición, ¿no? La posición de prono, que ha demostrado que mejora considerablemente hasta un 40% la calidad de vida del paciente, ayudando de manera interesante que todas estas focos neumónicos se vayan diseminando y nos pueda dar una más tolerable y nos mejora bastante lo que es el tema de la ventilación, evitando ya, o en todo caso, controlando lo que es el distrés respiratorio del paciente. Y ahí veían, ¿no? La posición. Lo es crucial que por lo menos tenga que estar entre 4 a 6 horas el paciente en esta posición para poder ayudar a mover todo lo que se refiere a las flemas y justamente con la aspiración nos ayuda, como les comentaba, hasta un 40% mejora bastante que se encuentran en terapia. En terapia intensiva, generalmente, o en todo caso, actualmente se está considerando el hecho de que todos los pacientes, en la mayor parte de los pacientes van a necesitar una intubación orotraqueal. Para eso es importante tener algún tipo de consideraciones porque el manejo de la vía aérea es crucial en estos pacientes. A veces no es definitivo. Yo les doy un caso, ¿no? Y esto es por eso la naturaleza y las características de la enfermedad es directamente proporcional al paciente.
Nosotros hemos visto pacientes totalmente desahuciados, la sala de terapia con patología de base, tratamiento, han tolerado lo que es los esquemas de ventilación e incluso también se les ha hecho plasma hiperinmune y han salido, ¿no? Y han salido, podríamos decir, victoriosos de esta lucha. Obviamente que nos ha enseñado también este COVID de que absolutamente todos bueno, la gran parte de los pacientes que hemos pasado COVID, pues nos deja secuelados, ¿no? Tenemos secuelas de disnea, dolor precordial y una parte y otra. Chiquillas, este último, más o menos les hablo de hace un mes atrás, de una chiquilla de 23 años que ingresó a la sala de terapia intensiva ya con distrés respiratorio, no ha podido soportar absolutamente, o en todo caso no ha tolerado el tratamiento, no ha podido ser óptimo. A las 48 horas ha tenido una neumonía fulminante, los dos pulmones estaban completamente tapados y la paciente ha fallecido. Eso quiere decir de que por eso lo que es proporcional al tipo de paciente, ¿no? Y una de las características que se han ido interesantemente coincidiendo con los pacientes ha sido el grupo sanguíneo, ¿no? El grupo sanguíneo A tiene un mayor riesgo de complicarse y tener secuelas en relación a los otros grupos. Yo les comento, pues era una chiquilla con grupo A positivo. Lastimosamente en 48 horas fue tan fulminante el COVID como falleció, ¿no? Y a una tan corta edad. Pero para nosotros, nuevamente retomando a lo que se refiere el tema, este tipo de pacientes, para el manejo de la vía aérea, lo que se refiere a la intubación orotraqueal, tiene que ser o sea, primero estar convencidos de que es un procedimiento de alto riesgo para el que va a intubar. Para eso tiene que crear todo lo necesario para ser seguro para el personal y seguro para el paciente. Tenga conocimiento vasto o lo necesario para poder manejar distintos dispositivos. Evitar técnicas poco confiables o que no tengan experiencia para realizarlas. Tiene que ser rápido, oportuno, sin prisas y sin demoras. Para eso necesariamente tenemos que crear una checklist del equipo y la capacitación, ¿no? Porque una sola persona que estás con el laringoscopio, con el tubo endotraqueal, solito no vas a poder realizar esta maniobra. Necesariamente tienes que tener un equipo de trabajo necesaria de tal forma que básicamente te ayude y te coadyuve para hacer, como dice en el esquema, una intubación sin prisas ni demoras. Y de tal forma que llegues a una concentración tan necesaria, tan vasta, que puedas realizar una intubación al primer intento. Esa sería la meta de la intubación orotraqueal en pacientes COVID. No se olviden que estos pacientes, primero se les pone la máscara, ¿no? Retiras y empiezan a liberar los aerosoles los pacientes. Y al hacer la intubación es un contacto más directo que tiene el paciente hacia nosotros. Y si fallas, digamos, en el primer intento, necesariamente vas a tener que volver a repetir el ciclo de insuflación con la máscara o ventilación con la máscara, otra laringoscopía, otro intento de intubación. Es por eso que es crucial esto y esto es directamente proporcional que maneja la vía aérea, ¿no? No descartar otras opciones. Obviamente que no. Por ejemplo, nosotros actualmente contamos con distintos dispositivos para manejo de vía aérea. Uno de ellos son las máscaras laríngeas, el combitubo y demás dispositivos supraglóticos que nos evitan que puedan ingresar que haya reflujo o retorno del contenido gástrico y nos pueda producir una broncoaspiración. Y nunca jamás, de los jamases, descartar
otros planes de acción, ¿no? Por ejemplo, una traqueotomía, una intubación retrógrada, o sea, ok, pero las condicionantes para realizar este tipo de situaciones es justamente tener la experiencia necesaria para poder asumir. En esta imagen ya podemos ver, miren lo que se ha hecho y se ha improvisado, es poner como unos plásticos sobre el paciente y el que maneja vía aérea, de tal forma de que los aerosoles no le lleguen de forma directa al que está manejando la vía aérea, de cierta manera el riesgo de contaminación. Algo que nosotros hemos sugerido en terapia intensiva es justamente la sedación a este tipo de pacientes para evitar de que cuando se haga la laringoscopía el paciente te pelee, ¿no? Porque son pacientes, aunque estén inconscientes, no inconscientes, aunque estén, digamos, en estado crítico, siempre te van a hacer sus mecanismos de respuesta o de defensa, es el hecho de poder y cerrar la boca, apretar las mandíbulas de tal forma que te invitan a hacer tu trabajo, ¿no? Y para eso nosotros hemos sugerido hacer una sedación profunda para que te pueda inclusive relajar la parte de la mandíbula y te pueda facilitar el trabajo de la intubación en la mente del paciente y evitamos de otra forma el riesgo de contaminación a todo el equipo que se encuentra en el ayudando para el control y manejo de una vía aérea. Este tipo de situaciones ya también son importantes conocerlas. Por ejemplo, la traqueostomía, que nosotros, que generalmente se usa a partir del 10º día de intubación. Cuando ya son intubaciones prolongadas, lo más prudente y no hay respuesta adecuada del paciente, entonces la indicación es la traqueostomía. Esto nos ayuda ¿para qué? Para evitar de que nos exija una estenosis a nivel de la vía aérea superior, a evitar esa estenosis y evitar problemas posteriores en el paciente. Por eso manejo de vía en paciente crónico, ¿no? Para nosotros, en lo que se refiere la colocación de un dispositivo de cuerpo extraño a nivel de la tráquea, hasta 10 días es lo recomendable. Pasado eso, es también sugerible, en todo caso, se sugiere colocar un tubo de traqueostomía para evitar posibles complicaciones. Cuando integral del paciente en terapia intensiva con COVID, no nos olvidemos de esto. Otra cosa, lo que nos ha enseñado la experiencia es que el COVID actúa a distintos niveles, ¿no? Generalmente sabemos que se alojan en la garganta y de ahí se disparan a distintos lugares. Pulmones, corazón, riñones, sistema gastrointestinal. Entonces ataca de distintas formas el COVID. Así que para eso muchas operaciones renales y necesariamente ya se tiene que realizar la hemodiálisis, ¿no? Las salas de terapia intensiva, pues bueno, la sala que nosotros tenemos en el Centro Sevilla cuenta con su equipo de hemodiálisis, de forma que los pacientes que requieren, no son pacientes crónicos, la naturaleza del virus ya no hay falla renal, que por lo general son prerrenales, así que empezamos y se considera el tema de la hemodiálisis, el manejo y compensación de estos pacientes, ¿no? O sino cuando son en una fase muy aguda, donde está queriendo hacer un bloqueo renal por la patología, por la alteración de la coagulación, entonces es recomendable hacer este tipo de procedimientos en los pacientes. Otro detalle que se tiene que considerar es la alimentación de los pacientes, ¿no? Como habías dicho, como se había mencionado, técnicamente requieren manejo integral de tal forma que ya se considera tanto la alimentación o nutrición enteral a través de las sondas nasogástricas o la parenteral por una vía central. Directamente se puede realizar alimentaciones porque los pacientes en su gran mayoría se encuentran intubados, ¿no? Son intubados y bajo sedación profunda.
de tal forma que los pacientes no responden absolutamente y no tienen ningún tipo. Entonces, ahí nuevamente vemos de que este tipo de pacientes, el tratamiento es multidisciplinario y es un tratamiento integral. Esta es una unidad, como verán, es todo un montón de aparatos, los cuales están conectados al paciente. Y bueno, ya técnicamente con esto se tiene que tratar de mejorar y con las condiciones y dar de cierta forma una mejor calidad de vida al paciente. Esta unidad de terapia es de la Argentina, pero más o menos nosotros como Centro Sevilla contamos con la mayor parte de estas, ¿no? Se cuenta con el monitor, con las bombas de infusión, con la aspiradora, con el ventilador mecánico. Hemos también ahí visto, obviamente, que no tiene cada uno, pero se tiene un carro o una torre de ecografía para poder hacer una vía central ecoguiada o una exploración de emergencia. Eh, entonces, se cuenta nomás con la cama también correspondiente de 5 movimientos. Y básicamente es el manejo integral completo que tiene un paciente de unidad de terapia intensiva. Esta imagen que está acá, básicamente es un panorámico. Esto ha sido antes de su inauguración oficial, pero como ustedes pueden ver, las camas, las bombas de infusión que están colgadas por acá, después los ventiladores, o sea, todo era funcional en este momento. Y esta es una unidad ya un poco más avanzada, con el desfibrilador más incluido para poder realizar cualquier tipo de eventualidad que se tenga en los pacientes que ingresan a la sala de terapia intensiva. Este es un esquema de tratamiento, o en todo caso un flujograma de atención de cómo se tiene que ir preparando desde la colocación de los equipos y obviamente desde la colocación hasta el retiro de los equipos de bioseguridad, pasando absolutamente por todas las características que se tiene que tener en una unidad de terapia intensiva. Bien, a pesar de, digamos, al ser nosotros un país relativamente en vías de desarrollo, técnicamente nosotros, digamos, hemos ido desarrollando como la experiencia nos manda, basados en la experiencia de otros países, ¿no? De nosotros, lo más importante es el cuidado de los pacientes. Y es por eso que ha sacado una guía rápida de manejo de pacientes a los 3 niveles de atención. Entonces, esto para un tercer nivel de atención para pacientes que van a ingresar a terapia intensiva, ya tenemos un esquema definitivo de tratamiento. Hay que considerar aquí que para nosotros la situación clínica es la neumonía grave, insuficiencia respiratoria, el shock, la sepsis, el síndrome de distrés, etc. Y tenemos tratamientos específicos, los cuales han dado resultados interesantes en la mayoría de los pacientes. Pero en este tipo de situaciones ya necesariamente se tiene que hablar de la idiosincrasia del paciente, ¿no? Es decir, que ninguno de nosotros respondemos al mismo tratamiento de la misma forma. Así que la naturaleza de cada uno de nosotros nos hace responder o reaccionar de distintas formas a los tratamientos. Pero dentro de lo que se refiere al primer esquema de tratamiento de ataque de lo que es en los pacientes de terapia intensiva, pues está la medicación, ¿no? Dexametasona de 6 miligramos, hay que utilizar enoxaparina, directamente proporcional al Cadence, el tema del soporte respiratorio con el uso, puede ser en una primera fase de un ventilador no invasivo, y después si fuera necesario, pues colocar la intubación correspondiente, realizar el protocolo de secuencia rápida para disminuir la producción de aerosoles y realizar una intubación orotraqueal, pasado el tiempo, en caso de que fuera necesario, cambiar la intubación orotraqueal por una traqueostomía y demás situaciones, ¿no? Son esquemas básicos de ataque de inicio absolutamente a todos los pacientes que tienen COVID.
Obviamente que acá ustedes se preguntarán, y vamos, bueno, iremos avanzando, luego vamos a ir viendo con nosotros detalles. Después se necesita colocar un protocolo de manejo temprano del síndrome de distrés, que para nosotros es por lo menos la colocación de paciente en PRO, ¿no? Lo que nos dice el protocolo del ministerio, que tendría que estar por 12 a 16 horas en prono para ayudar a mejorar. Y como ustedes, si ustedes recuerdan la imagen de la placa de rayos que vimos anteriormente, pues ahí se nota que realmente funciona. Manejar los volúmenes necesarios para preservar el intercambio gaseoso, a lo que se refiere a la hipoxemia refractaria. Lo que sí se tiene su contradicción específica es, ¿no? Que si es que hubiera un sangrado activo o un paciente que tenga alguna otra patología de base como o policontuso o con múltiples fracturas, hemorragias intracraneales y demás situaciones, ¿no? Dentro de lo que se refiere también al manejo de este tipo de pacientes es la hidratación mediante la instalación de los catéteres periféricos y la administración de, de líquidos, que se tiene que ser muy cauto por el hecho de que por la naturaleza y las características del paciente nos puede empeorar, ¿no? La hipoxemia, nos puede producir un edema. Nosotros utilizamos un término que se utiliza el encharcado. Cuando sobrecargamos de volumen de cristaloides, pues se puede producir un edema agudo de pulmón por el encharcamiento que existe de los pacientes a nivel pulmonar. Entonces hay que tener el cuidado respectivo en este tipo de situaciones. Y después lo que se refiere, ¿no? El tema de los antimicrobianos. Esto, sobre todo, tienen dos tipos de finalidades. El primero es justamente para evitar una sobreinfección. No olvidemos que el virus actúa de forma tan brusca que hace que el sistema inmunológico defienda. Entonces existen patologías, eh, eh, digamos, oportunistas que pueden ayudar y pueden producir una sobreinfección. Entonces, ahí viene la administración de los antibióticos por una primera fase. Por una segunda fase, o por otra segunda acción de los antibióticos, se ha demostrado que tienen un efecto antiinflamatorio, de tal forma que, como protectores para evitar de que exista una complicación como es la fibra, que es la más común que se ha notado en este tiempo. El tema de este protocolo ha sido más o menos hasta principios de agosto que se ha manejado, ¿no? Hasta actualmente no hay una actualización del mismo. Entonces, en este caso, no sugerían la administración de antivirales. Ustedes ya han debido escuchar del famoso Avifavir, que ya está en el mercado, que según lo que se ha podido revisar, es el hecho de que es adecuado para la fase 1 y fase 2 de la enfermedad. Para una fase 3 pacientes de terapia intensiva no es muy recomendable el uso de este tipo de antivirales. Lo que sí se ha notado de que es efectivo, pero también se ha demostrado que no es en el 100% de los casos, es el tema del plasma hiperinmune, ¿no? Que básicamente nos ha enseñado de que, como les decía, en un gran porcentaje de pacientes ha dado muy buenos resultados, pero hasta una tercera dosis de, del, del, de la transfusión de plasma hiperinmune, ¿no? Y hay algunos casos donde, a pesar de la transfusión del plasma hiperinmune, lastimosamente, pues los pacientes no han tenido mejoría y han sido, básicamente, tampoco se han complicado por el hecho del plasma, ¿no? Sino que ya su patología ha ido avanzando de una manera desfavorable. Bien, entonces, les decíamos, antes de ir a otra capítulo de lo que se refiere a la exposición, cuando nosotros vemos a un paciente que está en estado crítico y tenga que ingresar a terapia intensiva,
Lo que nosotros en una primera fase lo que se tiene que comprender es el hecho del manejo de la vía aérea. Porque sí o sí, necesariamente en este tipo de casos se tiene que pensar que es un paciente que va a requerir intubación orotraqueal. Entonces, para eso ya hemos mencionado de que necesariamente tenemos que ver el hecho de que tenga que hacerse cargo alguien que tenga la relativa experiencia del manejo de vía aérea. Uno, dos, es necesario también que se tenga un conocimiento, o por lo menos unos criterios necesarios para hacer una intubación de secuencia rápida para evitar ese intercambio gaseoso de los aerosoles. Y una tercera fase en los cuidados de terapia intensiva es de que eventualmente, si es que es que son pacientes que mínimamente van a estar hasta 14 días en la sala de terapia intensiva, ¿no? Así que se tendría nomás que considerar de que hay alta probabilidad, si es que no hay mejoría inmediata, el uso de la instalación de un dispositivo de traqueostomía para evitar complicaciones o secuelas de lo que es la intubación prolongada. Y bueno, para eso también tenemos que considerar el hecho de que no todos los pacientes que se encuentran en terapia intensiva van a salir eventualmente de la patología per se. Entonces, lo que nosotros tenemos que considerar es el hecho de que haya la posibilidad de que tengamos que hacer una reanimación cardiopulmonar en los pacientes COVID. Para eso, nosotros tenemos que considerar el hecho de que es un paciente reanimable. La primera pregunta. Para eso, como les mencionaba, afuera de los criterios que nosotros tenemos, puede ser el hecho de que es un paciente joven, está con 14 días de infección, no ha tenido cero mejoría, al contrario, se ha empezado a hacer etapas por la neumonía de hipoxia cerebral, ha tenido ya fallas renales y demás situaciones. Entonces hay que tener que generar criterios necesarios para ver si es que es considerable la reanimación en algún tipo de paciente. Pero lo más importante, obviamente estamos en una sala de terapia intensiva, pero nunca está de más la recomendación de que no se debe realizar reanimaciones sin las medidas de bioseguridad. Para eso, sabemos que cada cubículo de terapia intensiva tiene más o menos de unidad a unidad entre 1.5 a 2 metros. Entonces, aún así, se necesita generar el hecho de crear una escena de seguridad para poder tratar al paciente de una manera más adecuada, correcta y sin interrupciones. Para eso se tiene que formar un equipo de reanimación, de los cuales este es el personal mínimo aceptable, ¿no? Un experto de vía aérea, una primer ayudante que se va a encargar de las compresiones. Necesitamos otra persona que se va a encargar exclusivamente de la administración de medicamentos de medicamentos endovenosos para ver el tema en la reanimación avanzada, porque no nos olvidemos que es un paciente que ya tiene o vía central o vías periféricas permeables, donde ya se hace una reanimación avanzada, ¿no? Y dentro del esquema nos pide un líder de reanimación o de vía aérea o RSP, pero en este caso, digamos, el cuarto componente de este equipo no sería imprescindible, ¿no? Porque con tres ya se pueden ir trabajando lo necesario, porque si manejamos una vía aérea adecuada, entre el experto y el compresión tendrían que darse, ir relevándose para poder hacer la compresión cardíaca cuando las veces o el tiempo que sea requerido en este tipo de situaciones. Para eso, nosotros se activa en lo que se refiere en una primera fase un RSP básico, cuando el paciente ya no responde a ningún tipo de estímulos, se activa lo que se refiere el SEM, ¿no? ¿Verdad? Luego se inicia el RSP y pensar siempre en lo que se refiere a la desfibrilación, dependiendo de la situación. Pero esto del RCP básico para nosotros, digamos, va a pasar directamente ya a un avanzado porque vamos a tener ya un
Doctor, disculpe, su micrófono está apagado. Ok. Hay un detalle bien importante que sería bueno considerar. Cuando nosotros, no nos olvidemos que el SEM significa sentir, escuchar y mirar. Para nosotros un paciente está ventilando o no cuando está inconsciente. Pero en una sala de terapia intensiva, el monitor, todos los pacientes necesariamente tienen que tener un monitor. Monitor multiparamétrico que llegarían a ser nuestros ojos y oídos, ¿no? Las alarmas que suenan siempre te avisan que está sucediendo algo extraño. Así que esa es nuestra alarma para que nosotros podamos actuar independientemente de la situación. Y ahí tendremos que considerar dos tipos de ritmos. Que llegarían a ser los desfibrilables y los no desfibrilables. Se llaman desfibrilables aquellos que básicamente después de nos permiten hacer lo que se refiere a las compresiones cardíacas en un caso de paro cardíaco y nos puede dar esta imagen, que es una fibrilación ventricular y nos permite ya usar lo que se refiere las paletas del carro de paro, los desfibrilador o los DEAs, ¿no? Que son los desfibriladores electrónicos automáticos. En este tipo de situaciones, ya cuando es un DEA, cuando es un automático, básicamente identifica el ritmo y automáticamente carga la carga necesaria de energía y lanza el disparo correspondiente o la descarga correspondiente. Entonces, la fibrilación ventricular para nosotros es un ritmo desfibrilable. Otra que es un ritmo desfibrilable es la fibrilación ventricular fina. A diferencia de la otra, todavía existe ondas que son características de los ventrículos, ¿no? Que están lanzando sus descargas del ritmo de ventriculación, de los ventrículos, produciendo fibrilación. Entonces se identifica eso en el monitor y nos permite hacer la desfibrilación. Taquicardia ventricular, que también es otro ritmo que nos permite poder ser desfibrilable gracias a lo que son los carros de paro. Actividad eléctrica sin pulso. Este es uno de los más comunes en pacientes sépticos, pacientes que tienen alteraciones de lo que es el medio interno, ¿no? De lo que es la homeostasis del paciente, ¿no? Se puede ver, aparentemente es un ritmo normal que se ve en el electrocardiograma o en el electrocardioscopio en este caso, pero no se sienten los pulsos periféricos, ni siquiera los grandes ni aorta, ni sobre todo la de la aorta, que no se siente. Entonces también es un ritmo desfibrilable la actividad eléctrica sin pulso. Y los ritmos no desfibrilables, que para nosotros es la sistolia, ¿no? Lastimosamente solo en las películas se ve cuando ya se suena la línea de asistolia, solo en las películas empiezan a disparar o realizan las descargas necesarias, pero no es así. En este caso, cuando hay asistolia, automáticamente se tiene que seguir con el masaje cardíaco hasta tratar de buscar un ritmo que pueda ser desfibrilado. En el RC, importante, en el RCP avanzado, obviamente que nosotros ya sabemos que estamos manejando una vía aérea mediante un dispositivo de vía aérea y nos da chance de lo que dice, ¿no? Ritmo desfibrilable o no. Si es desfibrilable, si es asistolia, no. Hay que seguir haciendo masajes cardíacos. Es desfibrilable si nos da una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular. Se hace compresiones y se hace nuevamente otra descarga. Les pueden aparecer en la imagen el algoritmo que se maneja por la Asociación Americana de Cardiología. Bueno, y esto también es importante, ¿no? Acabar ver el tema de las consideraciones de lo que es en RCP. Esto es sin dispositivo de vía aérea avanzada, dice, y este es con dispositivo. Entonces,
Para nosotros ya nos basamos básicamente en este otro lugar del slide, donde ya nosotros estamos seguros que tenemos un dispositivo avanzado de vía aérea. Entonces hay que hacer compresiones continuas durante 6 segundos por 2 minutos. De tal forma que nosotros tenemos que sacar más o menos de 100 a 120 compresiones por minuto para tratar de evitar de que se quede el hecho del, eh, que siga en la historia, ¿no? Justamente esa es la finalidad de las compresiones. Y acá lo que nosotros hacemos en la desfibrilación básicamente es lo que se refiere, ¿no? Lo máximo disponible en una unidad de monofásico es de 370 joules. Es decir, de que si bien los desfibriladores vienen en distintos voltajes, nosotros tenemos que arrancar directamente de 360 joules, ¿no? Que es nuestra dosis, porque es una carga se podría decir, de tratamiento de 360 joules. Así que es importante manejar eso, ¿no? Y hacer las descargas respectivas dentro de la desfibrilación y la terapia farmacológica, ¿no? Siempre trabajando con adrenalina o miligramo cada 3 a 5 minutos. Amiodarona, si es que fueran una frecuencia cardíaca más de 170 latidos por minuto. La lidocaína que nos permite también a mejorar tipo de situaciones y tratar de buscar las H's y las T's, ¿no? Que imagino que tal vez ya han escuchado las 5 H's y las 5 T's, de las cuales son reversibles para lo que se refiere en caso de paro cardiorrespiratorio. El paro cardíaco observado, eso quiere decir verificar, o sea, cuando hablamos de paro cardíaco observado, lo que nos quiere decir es que nosotros estamos en la sala y verificamos al paciente. Ahí notamos que el paciente está más de inconsciente. No se tiene que comprobar la respiración porque para eso se había mencionado de que tenemos los monitores y son pacientes que ya tienen un dispositivo de vía aérea avanzada ya controlada. Lo que sí se tiene que hacer es verificar, ¿no? Si tiene o no ausencia de pulso. Para eso el monitor nos va a dar las respectivas alarmas. Y empezamos lo que se refiere a las compresiones. Realizamos las compresiones por 3 a 5 minutos y verificamos si es que hay ritmo o no. Si es que es ritmo desfibrilable, se realizan las descargas. Si no es desfibrilable, seguimos con las compresiones cardíacas. Y obviamente, como vamos a estar conectados a un ventilador mecánico, técnicamente las ventilaciones van a ser programadas a través del ventilador mecánico y este automáticamente nos va a ir dando las ventilaciones correspondientes y nosotros solo nos encargaríamos de las compresiones cardíacas. Esta imagen es interesante en el hecho de que básicamente los aerosoles que liberan cada paciente, ¿no? Aquí vemos un paciente con mascarilla quirúrgico. Ustedes pueden ver acá en imagen, es una cámara de alta definición que ha tratado de concentrar todo lo que se refiere a la imagen de los aerosoles, cuando se realizan las compresiones cardíacas, con una mascarilla quirúrgica. Entonces, lo que sale de los aerosoles, ¿no? El riesgo de contaminación. Y cuando son aerosoles con mascarilla y con reservorio, pues los aerosoles disminuyen, pero siguen saliendo en una considerable instancia. Y los aerosoles durante la compresión, con un dispara y la instalación de un dispositivo de vía aérea avanzado. Ustedes pueden ver compresiones y cómo sale, ¿no? Y el aerosol a través del tubo laringeo, la máscara laringea, bueno, cuando se primera fase, digamos, en caso de que no se pueda intubar, se puede utilizar un dispositivo supraglótico, pero las compresiones y cómo salen los aerosoles a través del tubo. Y cuando nosotros ponemos un filtro entre el tubo y el dispositivo, pues se puede observar claramente que ya no existe esta salida de los aerosoles, ¿no? Entonces, moraleja de toda esta situación, cuando nosotros hacemos un manejo de vía aérea, lo que se tiene que hacer es tratar de instalar a cada uno de los dispositivos un filtro. De tal forma, pero no cualquier filtro, ¿no? Porque hay filtros bacterianos y virales. Necesariamente hay que tener a disposición un filtro viral
que evita que salgan los aerosoles de una forma tan abundante para justamente el hecho de evitar el contagio y la contaminación de los reanimadores. También se puede realizar RCP en prono, cuando el paciente, como hemos dicho, que tendría que estar entre 12 a 16 horas en prono, puede ser que el paciente haga paro, entonces nos da chance de poder realizar la reanimación. Pero aquí la diferencia radica en el hecho de que las compresiones se realizan en la parte entre los dos omóplatos y necesariamente necesita un segundo ayudante que ponga un brazo en el tórax del paciente, de tal forma que nos va a hacer mayor resistencia y nos va a mejorar de manera sorprendente el tema, las compresiones cardíacas. Este es otro esquema de ver cómo se puede hacer los dos tipos de compresiones sobre la columna torácica media con las dos manos, o ambas manos colocadas entre el escápulo y la columna torácica, ¿no? Son las dos formas de poder realizar las compresiones en decúbito prono. Y lo mismo de la desfibrilación, cuando son pacientes que sean en decúbito prono, las paletas se colocan en los dos omóplatos, casi un poco cerca de lo que se refiere el hueco axilar, y entonces se produce la descarga correspondiente. Hay ya en la parte final de la exposición, hay una cruel realidad que hay que considerar, ¿no? Y esto nosotros lastimosamente ya hemos visto, ¿no? Llegará un momento en donde se tendrá que decidir quién vive y quién muere. Y eso ya lo hemos visto en una primera parte. Esperemos evitar que llegue una segunda oleada, de tal forma que ojalá que no volvamos a tener este momento, que es una realidad. Pero nuestro trabajo es evitar llegar a esta disyuntiva, ¿no? O sea, también incluye lo que se refiere las recomendaciones y todas las medidas preventivas necesarias para poder realizar evitar que los pacientes lleguen a esta fase de terapia. Y eso está en manos de absolutamente todos nosotros, con las recomendaciones y sobre todo el ejemplo, ¿no? El ejemplo de utilizar una mascarilla facial, un barbijo, lavarse las manos, tener lo que se refiere al distanciamiento social mínimamente aceptable para evitar los contagios. Estamos juntos en esto y bueno, me quedo pendiente si tuvieran alguna duda, alguna consulta, más que encantado. Doctor, muchas gracias por su presentación, por toda la información que nos ha brindado. Sí, hay algunas preguntas que han llegado al chat y voy a hacer lectura. Bueno, la primera. Buenas tardes a todos. Mi pregunta es, ¿cuáles han sido las manifestaciones orales presentes en los pacientes COVID-19? Gracias y saludos cordiales. Ok, manifestaciones orales. Qué buena pregunta. Se podría mencionar que nosotros hemos encontrado no solo manifestaciones orales, sino también manifestaciones cutáneas. Desde como una especie de alergia que ha ido apareciendo en la piel de los pacientes, hasta que se ha podido ver en la revisión de la vía aérea unas placas blanquecinas, como si fuera una micosis, que ha ido toda la parte del orofaringe. Ha sucedido. No en todos los pacientes, absolutamente, pero sí en algunos casos, podría decir contados, que se ha podido apreciar esta figura. Ahora, en situaciones, por lo menos en la bibliografía nos menciona, no hemos tenido nosotros la oportunidad de verlo en algunos de los pacientes, pero sí menciona la literatura que puede mostrar lesiones totalmente como si fueran de necrosis a nivel del orofaringe, ¿no? Como ulceraciones que se presentan. Pero no hemos visto eso. Lo único que hemos podido notar, tal vez no sea ciencia cierta el tema del COVID, sea una micosis sobreagregada, pero sí placas blanquecinas que se encontraban en la orofaringe al momento de realizar la laringoscopía. Gracias, doctor.
Bueno, la siguiente pregunta es, referente a los pacientes COVID-19 positivos, ¿cuál es el tiempo aproximado desde el inicio de los síntomas hasta la hipoxemia grave y el ingreso en la unidad de terapia intensiva? Desde el inicio de los síntomas hasta una hipoxemia grave varía en pacientes, digamos, que son un poquito más susceptibles. Les comenté, ¿verdad?, de un caso de una chiquilla de que tenía de 23 años. Ella, por ejemplo, ha iniciado síntomas 10 días, ha estado con la sintomatología. Al 10.º día se internó a terapia intensiva y al día 14 falleció, mientras al día 12 falleció. Ha estado 48 horas en terapia intensiva y ha fallecido la paciente. Eso es muy relativo. Esa es una fase, digamos, fulminante de la patología. Pero desde el inicio de la sintomatología hasta un progreso, más o menos el tiempo que se espera son 14 días. En 14 días ya se manifiesta o vas o te complicas o mejoras. 14 días es el día clave de toda esta situación. Muchas gracias. Bueno, es la siguiente pregunta. ¿Cuánto es el tiempo estimado de recuperación en un paciente COVID-19 que ya ha estado en la unidad de terapia intensiva? Es una pregunta un poquito difícil por el hecho de que tenemos personas que están ahorita hasta 45 días siguen en terapia intensiva. Y hay personas de los que han recuperado, han salido, o sea, para hablar del COVID, en la parte de epidemiología, dice la literatura, ¿verdad? De que hasta los 21 días más 3 días sin síntomas, y es alta. Tenemos un caso de un paciente que ha estado 45 días en terapia intensiva, se le ha hecho ELISA, se le ha hecho PCR, ha salido negativo ya. Que tenía su estado de terapia intensiva ha sido una complicación por la neumonía por COVID, le ha causado una secuela tan grande que necesariamente le ha hecho un empiema, era un paciente para quirófano. Entonces, de terapia intensiva del Centro Sevilla, prácticamente ha sido dado de alta porque ya han salido PCR absolutamente todo negativo y se ha pasado al quirófano del Hospital Bracamonte para que puedan operar su empiema. Entonces, la estancia aproximada es demasiado relativo, muy relativo a la característica y naturaleza del paciente. Pero en promedio, el paciente se queda por lo menos más de 25 días en terapia intensiva. Muchas gracias, doctor. Otra consulta que tenemos. ¿Por qué los pacientes COVID-19 que tienen grupo sanguíneo tipo A tienen mayor probabilidad de complicaciones? Una pregunta muy difícil de responder. La verdad, todavía hemos investigado un tanto al respecto. No hay una explicación muy lógica de por qué los que tienen grupo sanguíneo A son más propensos a complicarse en relación a los otros. Pensamos de que puede ser algún tipo de genotipo que le hace más propenso o tiene una afinidad del virus a este tipo de pacientes de poder replicarse de mayor o ser más virulentos en este tipo de pacientes en relación al resto, ¿no? O sea, una explicación así es por esto, por esto, por esto, por esto, es todavía muy difícil de conciliar. Sería, si les digo otra cosa, sería mentirles, ¿no? Sería no más prudente el hecho de poder investigar más al respecto y estamos en eso. Está bien, doctor, gracias. Bueno, tenemos una última pregunta que dice, ¿por qué hay más pacientes varones en terapia intensiva que pacientes mujeres? Hay dos cosas interesantes en las pacientes mujeres. Una de ellas es de que cuando están embarazadas y les da COVID, se ha notado de que empiezan a generar preeclampsia por COVID, sea cual sea la edad gestacional de las pacientes. El 80% de los pacientes que nosotros hemos operado de cesárea eran porque su presión se ha ido disparando.
Entonces, esa es una figura. Ahora, ¿por qué afecta más a los varones? Las mujeres per se tienen una naturaleza bien importante, ¿no? Ellas al embarazarse empiezan a generar unos anticuerpos mucho más resistentes porque tienen un producto y tienen el producto que tienen que proteger. Entonces empiezan a generar mayor cantidad de anticuerpos. Una de las posibles razones es esa, ¿no? Que las mujeres generalmente tienen mayor capacidad de generar anticuerpos y generar defensas ante cualquier tipo de infección, justamente por esa naturaleza que van teniendo. Y los varones, pues no tenemos esa posibilidad de generar. Es decir, ese es el primer aspecto. El otro aspecto es por la calidad y por los, ¿cómo se dice? Por la naturaleza o las actitudes higiénico-dietéticas que nosotros tenemos. Les doy un ejemplo. Los varones en proporción tenemos más tendencia a fumar y a beber, que ese tipo de actividades pues de cierta forma influyen en lo que se refiere a todo lo que es el sistema inmunológico. Así que nos hace más propensos a contagiarnos y enfermarnos de cualquier situación, ¿no? Pero mientras que las mujeres no tienen tanto esas costumbres, entonces su sistema inmunológico es un tanto más protegido. Pero fuera de ello está lo que les mencionaba, ¿no? El hecho de que las mujeres, por la misma naturaleza de ser mujeres, tienen unas defensas mucho, mucho más solventes y protectoras que nos permiten o que las permiten protegerse de mejor manera que en relación a los varones. Bueno, doctor, muchas gracias por haber respondido todas las consultas que nos han llegado. Queremos agradecerle por haber aceptado la invitación, por haber hecho esta presentación. Muchas gracias por todos los aspectos que nos ha dado a conocer. Esperamos contar con su participación en próximos eventos que podamos organizar. Así que por parte de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad Autónoma Tomás Frías, le quedamos muy agradecidos, doctor. Entonces, el privilegio ha sido totalmente mío. Sé que es un tema, el COVID todavía es algo que nos está educando, nos está enseñando de a poco. A nosotros de muy mala manera, ¿no? O sea, hemos tenido que tener bastantes bajas para darnos cuenta de buscar un esquema útil de tratamiento. Aún así, recomendarles a ustedes, sobre todo en la educación. La educación es vital en este tipo de situaciones. El paciente COVID lastimosamente ha sido tratado peor que el leproso. Entonces, era tanto el temor de acercarse a alguien con COVID que han sido discriminados, maltratados y demás situaciones. Y está en nuestras manos como profesionales. No, y eso es lo más doloroso, que los mismos colegas de los distintos hospitales los han tratado así. Ya está en nuestras manos y sobre todo ustedes, que son la futura generación de profesionales en salud que va a venir a reemplazarnos mañana o pasado, tienen que partir de ese principio. El paciente es un ser humano como nosotros, tiene sentimientos, tiene dolores, tiene alegría. Y no podemos discriminar de ninguna forma, de ninguna forma, por la patología que a veces uno no se ha buscado. Y eso está en ustedes. Necesitamos que ustedes compartan todo eso y enseñen a la demás población, porque la promoción es el principal pilar para evitar enfermedades crónicas en el futuro. Así que mi agradecimiento, yo me siento re contento de ver una actividad hecha por la sociedad científica. Realmente me siento muy orgulloso y muy contento de todos ustedes. Les agradezco infinitamente. Y bueno, y mientras se pueda y cualquier situación en la cual yo pueda ayudarles, pues estoy para servirles. Chicos, muchas gracias. Buenas noches y nuevamente mil gracias. Muchas gracias, doctor. Será hasta otra oportunidad.